Perfecto. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, bienvenidos, ¿cierto?, a la asignatura, planilla de cálculo. Ya parece mentira, pero hemos ido avanzando de a poquitito. Ya estamos en la segunda semana. Ya pasamos, ¿no es cierto?, lo que es la forma de trabajar, el contenido, la materia que ustedes van a chequear, para qué les sirve el cuento, ¿cierto?, esto de tener una asignatura de planilla de cálculo dentro de toda su malla. ¿Cuál es la idea de trabajar en grupo? Que obviamente, ¿cierto?, esa es la finalidad que yo me gusta aplicar en las asignaturas, trabajar en grupo, y por lo tanto ustedes, ¿cierto?, ya tienen su grupo, son 3 grupos, ya me enviaron la nómina, ya los tengo inclusive, ¿cierto?, distribuidos en lo que se llama el aula virtual, ¿ok? Simplemente hay una alumna, no sé si Nicole tú estás al tanto, que hay una alumna que se llama Karina Antil, que aparece en el aula virtual, pero parecería que no está participando en la sala, o no está participando en el curso. Sí, profe, ella al parecer va a congelar. Ya. Vale, gracias, Nicole. Sí, porque, ¿cierto? Yo, bueno, obviamente uno percibe, pues yo puedo ingresar ahí en el aula virtual y ver quiénes son los alumnos que han ingresado, cuánto tiempo, cuántos minutos, qué sé yo. No lo que han hecho, ¿cierto? Pero sí por lo menos que han ingresado. Y como les comentaba, Karina no ha ingresado todavía nunca, así que yo supongo que hay algún detalle con ella, porque además, ¿cierto?, de acuerdo a la distribución de los grupos, no aparece tampoco, así que se supone que a lo mejor tiene alguna complicación en este semestre. Ya lo sabremos más adelante, pero le hago ese comentario por si ustedes la conocen, la ubican, no saben algo de ella, ¿ya? Yo lo que tenía entendido es que había ya presentado los papeles para congelar, que estaba como a Vale, la ya. espera de la respuesta. Ok, entonces bueno, gracias por el dato, voy a consultar también, ¿cierto?, para tener la certeza y tener el tema claro de quiénes son los integrantes. Bueno, ¿eso qué significa? Que serían 9, ¿cierto?, los que corresponden a esta asignatura, y por lo tanto 3 grupos de 3, como están diseñados, está perfecto. Así que sumamente bien. Ok, eso con respecto ya a aspectos así como muy generales del curso. Ahora quiero que nos compete, ¿cierto?, ya es ingresar definitivamente al tema de la asignatura, la materia, el contenido, y de acuerdo a cómo está diseñado la Cebara, se dieron cuenta de algo, ¿no? ¿Quién me hace un comentario? Yo me imagino que tuvieron la posibilidad de ingresar al aula, y de partida ingresaron al aula para poder estar en la sala, pero me refiero con respecto al contenido de la segunda semana. ¿Qué pasó con el contenido de la segunda semana del PPT? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa diferente? ¿Ah? ¿El trabajo? Exactamente, Juan José. Siento que lo que llama, así entre paréntesis, un poquitito la atención es que hay un trabajo y no hay contenido. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo no vamos a pasar PPT? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo importante, ¿cierto?, les vuelvo a insistir y comentar, es de que esta asignatura tiene la gracia de que se pretende que sea bastante participativo, ¿cierto? O sea, que ustedes mismos metan las manitos en el Excel, digamos, en la línea de cálculo, y vayan realizando sus actividades. Entonces, claro, en este momento se dice, pero ¿cómo vamos a tener toda la clase una tarea y no hemos visto nada? ¿Cierto? No, ese no es el objetivo, sino que simplemente concentrarlo en el que de repente en alguna semana no va a haber contenido y va a haber mucha práctica, o en otras palabras, vamos a simplemente aplicar el contenido o lo que vamos a ver ya utilizando Excel. Por eso yo les preguntaba, ¿no es cierto?, también en su oportunidad, si había alguno de ustedes que tiene alguna complicación en usar Excel, porque obviamente la gracia es que lo vayamos viendo, lo vayamos conversando, ustedes mismos lo vayan trabajando en su computador, ¿cierto? Lo ideal, simplemente esto es un comentario, pero lo ideal es, ¿cierto?, que a lo mejor estén viendo la clase por un celular y trabajando en un computador, metiéndose en Excel y haciendo las cosas. Fundamentalmente, la asignatura de planilla de cálculo, ¿cierto?, para ustedes, está diseñado de una manera tal que permita utilizar la herramienta, como les comentaba también, ¿cierto?, para el uso de su profesión. ¿Okay? O sea, nosotros no vamos a salir como expertos, ¿cierto?, pero supra expertos en Excel, y vamos a ser digitadores en Excel, porque ese no es nuestro trabajo, es simplemente una herramienta que nos permite a nosotros realizar
el trabajo de administración, de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, ¿cierto? Dependiendo en el área que nos toque trabajar, o que seamos nuestros propios emprendedores, por lo tanto, ¿cierto? Los que manejamos la empresa, o los que están a cargo de un emprendimiento. Entonces, esa es la gracia. Entonces, a comienzo, ¿cierto? Al inicio vamos a ir viendo que el uso de Excel me sirve para muchas cosas. Obviamente que, ¿cierto? Esas muchas cosas, la idea también es concentrarse en alguna, porque como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo podría saber de todo y al final no sé mucho de algo en particular. Nosotros simplemente nos vamos a concentrar en las funciones más esenciales que maneja Excel, que obviamente para eso existe, ¿cierto? Como son las matemáticas, la estadística, el tema de los gráficos, el tema de la tabulación, ¿cierto? Las tablas, los cuadros que yo puedo realizar, de tal manera que la presentación que yo realice en función a alguna variable que yo estoy analizando sea la adecuada, ¿cierto? Sea de alguna manera así bien específica la presentación. Y no, ¿cierto?, basarme en puras conjeturas, en palabras. Es mejor presentar imágenes, presentar cuadros, y en base a eso realizar una presentación mucho más concreta, mucho más precisa, conclusiones y toma de decisiones. Ya, entonces, hoy día, lo que vamos a ver, obviamente seguimos con el tema, ¿cierto? Porque no se olvide que estamos en el primer capítulo, en la unidad 1, donde vemos los conceptos básicos del tema de Excel. Entonces, una rápida compartir de pantalla. Y Profe, dime. recuerde de pasar la lista. Sí, no, sí, lo tenía aquí, porque en todo caso veo que están todos, pero igual, esto es muy cortito. Primero quería hacer unas preguntas, ¿cierto?, con respecto a lo que ya vimos, conversamos en la clase pasada. Bueno, ¿qué es Excel? ¿Cierto? Es un programa de cálculo diseñado para trabajar con datos y números. ¿Y para qué es útil? Ahí están sus comentarios. Entonces, una pregunta en particular. Por ejemplo, dentro de las áreas por las cuales una empresa, ¿cierto?, siempre se divide, ¿cierto? La empresa es una sola unidad, pero dentro de esa sola unidad tengo distintas áreas. Por ejemplo, área de administración o, ¿cierto?, de gerencia general. Después tengo la área de finanzas, área de producción, área de marketing y área de venta. Estas son las típicas áreas en las cuales nosotros distribuimos cuando estudiamos administración, sobre todo una empresa en particular. Dentro de esas áreas, ¿para qué es mejor utilizar esta herramienta cálculo, o perdón, de planilla de cálculo que se llama Excel? ¿A quién, cierto, me puedes comentar? Dentro de las distintas áreas, ¿cuál creen ustedes que más utiliza Excel? Para tener los datos de los trabajadores, RUT, dirección, cosas así. Perfecto. Y por lo tanto, ¿sería en qué área? ¿Si es de los En el trabajadores? área de administración, personal. Exacto, ¿cierto? Administración, recursos humanos. Perfecto. Pero, ¿será solamente utilizado para eso? ¿En qué otra área sí también la tengo que usar? ¿A quién se le ocurre? De las áreas que El le área gustan. de contabilidad. En contabilidad, que ¿cierto?, está relacionado con el mundo de las finanzas. Por lo tanto, tendríamos en el área, ¿cierto?, de finanzas, porque generalmente dentro del departamento de finanzas tengo una subárea, ¿cierto?, que es finanzas, el departamento, y un área de contabilidad, de contraloría, qué sé yo, ¿cierto? Y por lo tanto, efectivamente, dentro de contabilidad, porque es muy importante saber la evolución que tienen las distintas cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, el pasivo, el activo, el pasivo circulante, cuánto estoy endeudado a corto plazo, cuánto es mi patrimonio. Por lo tanto, es muy, muy importante. Pero ¿qué otra área también es bastante utilizada? Ya vamos con finanzas y ya vamos con recursos humanos, los que han dos, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros dos que quedan? Ventas y producción, no se olviden. ¿Se utilizarán esas áreas? Sí, profe, yo creo que sí. Porque de partida, ¿cierto? Como a usted les pregunté y me comentaron que se aparecía solamente un trabajo hoy día, una tarea. ¿De qué dice en relación a esa tarea? Si es que alguien se acuerda, lo leyó, lo vio. Había que sacar unos valores de unas páginas, parece, y pasarla a una tabla. Sí, pero ¿valores de qué?
de las ventas, parece. Exacto. Venta, ¿cierto? Y por lo tanto, si estamos hablando de venta, estamos hablando del departamento de venta, y por lo tanto, obviamente, que también es muy utilizado en esa área porque ahí yo puedo sacar la tendencia de las ventas, la evolución, cómo se han ido creciendo, se han mantenido, han ido bajando, bla, bla, bla de las ventas. Número de vendedores también lo puedo tener asociado. ¿Cuánto vendió cada vendedor? Si es meritorio de que se gane un bono o el tipo de sueldo que les puedo entregar a los trabajadores. O sea, muy claro metido en el tema también de venta. Y ya, ¿cierto? Porque ya lo único que queda en definitiva es producción. En el departamento de producción es absolutamente utilizado Excel, porque ahí yo puedo sacar. Y después, ¿cierto? Me imagino que ustedes, no sé si ya tuvieron el curso de presupuesto, costo presupuesto, chicos, chicas. No, profe. Bueno, en el curso de presupuesto, que algunas veces lo hago yo, sí, por eso que también tengo el tema ese, uno utiliza el presupuesto de materia prima, de mano de obra, ¿cierto? De lo que es gastos generales, el presupuesto de producción, que es sumamente importante, saber cuántas unidades tengo que fabricar o producir en esta semana, en este mes, o durante todo el año, ¿cierto? Que está planificado el año. Y eso dentro de una empresa de fabricación, de producción o una fábrica, ¿cierto? Como dice su nombre, es elemental saber lo que tengo que fabricar, sino cómo me voy a poner a fabricar así al tuntún, así por cierto, levanté el dedito, no, hoy día voy a fabricar 1000 mesas. No, tiene que ser todo organizado, todo planificado, porque no se olviden que todo eso va dentro del mundo de la administración. Y en la administración, ¿cierto? Hay etapas que son bien concretas. Yo planifico, organizo, dirijo, controlo. Y eso también va dentro de lo que es las distintas áreas, y ahí está. Producción. Por lo tanto, Excel, ¿en qué lo utilizo? Producción, absolutamente. ¿En qué lo utilizo? Departamento de venta, marketing, absolutamente. Lo necesito porque ahí voy viendo evoluciones. ¿En qué otro departamento? Recursos humanos, ¿cierto? ¿Cómo le pago a los trabajadores? ¿Cuánto le tengo que pagar? ¿Qué voy a pagar de horas extras, de bonos, de gratificación? Bla, bla, bla. También elemental. ¿Y qué otro departamento me falta? Finanzas. Finanzas, absolutamente claro. ¿Cierto? ¿Cómo está el flujo de caja? ¿Cómo está el estado de pérdida de ganancia? ¿Cómo está el balance? ¿Cómo está la rentabilidad? ¿Cómo está el endeudamiento? Entonces, dentro de todas las áreas que yo pueda manejar, y con mayor razón si soy de la gerencia, porque la gerencia administra los 4 puntos, ¿cierto? Y lo veo desde el punto de vista macro. Con mayor razón yo en gerencia general, porque tengo que analizar las 4 áreas, y si tengo más áreas, con mayor razón, porque esas áreas adicionales también las tengo que incorporar para ver ya lo que se llama, cuando uno está en el curso de presupuesto, se llama presupuesto maestro. O sea, el presupuesto Luis Quiñones, el maestro. No. Este es el presupuesto mayor, y por lo tanto ahí yo tengo la visión general de la empresa. Pero a medida que voy bajando en el nivel de la empresa, voy viendo por departamento, ¿no? Finanzas, administración, producción, ¿cierto? Y por lo tanto esa es la gracia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué les quiero decir? Que en una empresa, la herramienta planilla de cálculo o Excel, ¿cierto? Como lo queramos llamar, es absolutamente utilizado. ¿Por qué es utilizado? Porque es una herramienta que, primero, y ustedes saben, ¿cierto? Porque lo más probable es que la mayoría lo hacemos así, salvo cuando compramos nuestro computador, viene, ¿cierto? Con el programa, pero después cuando lo vamos actualizando, lo más probable es que bajamos por ahí, bajar gratis la versión tanto, pum, y uno la bajó nomás. Y por lo tanto, en el sistema está. ¿Cierto? No me significa costo. Obviamente, cuando yo soy una empresa que está dentro de todas las normativas, y sobre todo si soy una mediana o gran empresa o una nacional, por normativa tengo que tener claro que los programas no pueden ser pirateados o ¿cierto? Gratis, porque si tengo algún problema, ¿a quién le voy a reclamar? En cambio, si yo compro un programa y compro y la licencia es mía, pero estoy comprando ¿cierto? la parte del uso del programa, yo puedo, si tengo alguna complicación, puedo demandar o puedo tener, ¿cierto? Puedo tener algún retorno del problema que se me generó utilizando un cierto programa. ¿Cierto? Eso, saliendo de esa idea, pero en definitiva, aunque yo compre o baje el programa, me sirve absolutamente. ¿Okay? De partida, por ejemplo, ustedes como alumnos tienen que hacer 2 tipos de prácticas. Y primero una práctica intermedia y después la práctica final. ¿Ustedes ya hicieron esa práctica intermedia o todavía no? No, profe, el tercer semestre nos toca. Ya, vale. Estoy escuchando ahí que también dijeron no, profe, en una guaguita. Qué bueno. Bueno, exactamente, ¿cierto? Todavía no lo hacen, pero lo van a tener que hacer porque es parte de la malla y también es importante. Y en esa, para que ustedes, ¿cierto? Solamente como comentario,
en esa práctica que es más corta, más pequeña, usted lo que tiene que hacer, porque es entre el tercero y cuarto semestre, ¿cierto? Lo que tiene que hacer usted ahí es, por lo menos hasta el momento lo que se ha hecho, no creo que cambie para el próximo año, es que ustedes tienen que asesorar a pequeñas y medianas empresas. Y ustedes se dan cuenta que dentro de las pequeñas y medianas empresas que están asociadas, por ejemplo, a Cercotec, a las instituciones con las cuales trabajan aquí, no todos manejan Excel. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo esto se supone que un empresario, un microempresario, bueno, el tamaño que sea, pero que tiene su empresita, que se maneja, debería manejar herramientas básicas como Excel, por último, para anotar las ventas, los costos, lo que compré, lo que vendí, mis clientes, mis proveedores, quiénes son mis trabajadores, cuánto les pago? No lo tienen. Entonces, por eso que es importante, ¿cierto?, de alguna manera, que esta herramienta a nosotros nos aporte esas funciones y nosotros asesorar a nuestros clientes. O sea, uno puede decir, oye, lo que voy a aprender, ¿a quién le va a servir? A miles de pequeños empresarios van a estar muy contentos si uno llega con esta herramienta, le enseña y la aplica. Sobre todo, ¿cierto?, ya con plantilla. O sea, yo aprieto un par de botones y me sale el resultado inmediatamente y no tengo que estar, por último, pensando cómo lo calculé, porque para eso está el que lo digita, ¿cierto?, el que diseña la plantilla, la fórmula, y ya aprieto un botón, ingreso un dato y listo, automáticamente. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿cierto?, de que nosotros utilicemos nuestro conocido y amigo Excel. Entonces, para eso es útil, ¿cierto? Y después lo que cumplimos, así rápidamente, ¿cierto?, que son las filas, las columnas, la celda, el rango, etcétera, etcétera, que tienen dos tipos de datos que son numéricos y que son, por otro lado, ¿cierto?, letras o datos. Y esa es la gracia de nuestro amigo Excel. Entonces, ¿qué es lo que compete hacer ahora? Espera que me voy a dejar de compartir. Ya como llevamos un tiempecito, voy a pasar la lista inmediatamente para que no se me olvide. Y comienzo. Ya, a ver. Partimos con Andrés Aguilera. ¿Está? Presente, profe. Vale. Karina Antip. Bueno, lo que conversábamos, ¿cierto?, que no sé si está en la sala, pero creo que no. Nicole, sí, bueno, con Nicole estuvimos hablando. Presente, profe. Sí, Nicole. Danixa Díaz. Presente, profe. Gilbert Díaz. Presente, profesor. Denise Espinosa. Presente, profe. Seguimos con Paula Faúndez. Paula. ¿Está? ¿No está por ahí el chat que diga no tengo micrófono? Ya, parece que no está. No está, profe. Sí, no está. Vale. Juan José González. Presente, profe. Okay. Jordan Sepúlveda. Presente, profe. Y Pastora Venegas. ¿Pastora? Presente, profe. Ok, ya. Entonces ahí estamos todos los que tienen que estar. Perfecto. Entonces ahora me voy a la sala. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Obviamente, ¿cierto?, la idea es entrar a conversar ya con el Excel funcionando, trabajando. Entonces, voy a volver a compartir lo que es, ¿cierto?, la pantalla. Acá todavía me aparece este cuento. Pero aquí me voy a ir, ¿no es cierto?, por ejemplo, a lo que es Excel. Me imagino que están viendo el Excel que abrí, una pantalla de Excel. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que conversábamos, siempre cuando uno utiliza un programa, independiente de si el que sea, ¿cierto?, por lo general, los software, ¿cierto?, los programas que uno utiliza a nivel profesional, en el mundo ya del trabajo, por lo general, estoy diciendo que sea así, vienen en inglés. Ya, porque por lo general fueron diseñados, ¿cierto?, en ese idioma, o por lo menos se supone que es un idioma universal y por lo tanto lo puede utilizar cualquier profesional del área, ¿cierto?, de la cual sea en el mundo entero. En este caso, uno tiene la facilidad de que el programa está en español y por lo tanto, ¿cierto?, aquellos que todavía no tenemos los conocimientos muy
concreto, ¿cierto? Muy amplio de lo que es en inglés, ayuda. Pero obviamente que a veces pasa, porque por lo menos a mí me ocurre, que cuando uno utiliza un programa que está traducido al español, el lenguaje técnico es medio complicado y la verdad es que a veces no está claro lo que yo se supone estoy haciendo por la traducción. Eso solamente como comentario, ¿cierto? Para nivel para conocimiento en general. Por lo general los programas que uno utiliza a nivel profesional vienen en inglés, ¿cierto? Pero si vienen, obviamente en español es mucho mejor porque están en el idioma nativo nuestro y uno lo controla y lo sabe más. Pero eso no significa que sea mejor o peor el programa. Simplemente lo estoy comentando que a veces se utiliza mucho en inglés porque prefieren que sea en ese idioma porque está más bien diseñado en ese idioma más que las traducciones que no son muy perfectas. ¿Ok? Entonces, cuando yo abro un Excel, me encuentro con una visión, ¿cierto? Un lugar de trabajo que me abarca varias líneas, que me abarca varios estamentos. Entonces aquí yo tengo una primera parte, ¿cierto? La parte superior, donde yo tengo el lugar de trabajo donde aparecen muchas funciones. Ahora, ¿por qué aparecen esas funciones? Es porque obviamente, ¿cierto? De acuerdo a cómo se fue diseñando el trabajo, cómo se fue diseñando el software, el programa, el área de trabajo, se utilizan herramientas que ya están dentro del corazón del programa y que son muy utilizadas, por eso aparecen ahí, ¿cierto? Hay otras más que obviamente yo las tengo que llamar o las tengo que simplemente configurar. Pero en este caso, de acuerdo, ¿cierto? Como yo realizo el inicio, como dice ahí, si yo me posiciono, ¿cierto? En la parte, voy a bajar que me está molestando esta bolita, ¿cierto? Yo me posiciono aquí en la parte de inicio, tengo la pantalla inicial. Y de acuerdo a lo que nosotros conversábamos, ¿cierto? Cómo está distribuida la pantalla, cómo está distribuido el lugar de trabajo, la hoja, es como si fuese una hoja de un cuaderno, ¿cierto? Tengo la hoja 1, ¿cierto? Aquí abajito yo me posiciono, tengo la hoja 1, la hoja 2, la hoja 1, por lo tanto es como ir abriendo mi librito, mi cuaderno, y lo voy yo diseñando. Dentro de las características porque no todos los programas son iguales, ¿cierto? Dentro de las características de Excel y que está diseñado como una forma, como les comentaba, inicial para aportar al trabajo de los contadores en particular, para que puedan diseñar a través de los números, ¿cierto? Todas sus herramientas que necesitan en cuanto a las herramientas contables, financieras, y por otro lado también puedan escribir, y por lo tanto se le pasa que es alfanumérico y también tiene número y tiene datos. Entonces yo, la primera que yo veo es que el lugar de trabajo, ¿cierto? El workshop está por letras en forma horizontal y si yo me posiciono cualquiera de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, le pongo un color amarillo, ahí yo tengo una columna. Entonces, la gracia que está diseñado Excel en la parte básica, esencial, columna. ¿Qué es lo que me permite la columna? De acuerdo a lo que yo les conversaba, la columna A, B, C, D, ¿sí? Después cuando yo llego a la Z, empieza con A, B, y así A, C, entonces empiezan a hacer una mezcla de letras, pero siguen siendo letras. Y aproximadamente, dependiendo de la versión, como yo también les conversaba, son unos 16.300 y tantas columnas que yo puedo tener. ¿Qué es lo que yo puedo incorporar en cada una de las columnas? Por ejemplo, variables, ¿cierto? La variable 1, la variable 2, la variable 3, o A, B, C, y voy colocando, por ejemplo, variable o columna 1, como alguien comentó por ahí, ¿no es cierto?, en recursos humanos, el nombre de la persona. Supongamos que sea lo más importante. En la columna 2, el root, ¿cierto? O sea, siguiendo hacia la derecha, generalmente uno, en el caso nuestro, la escritura nuestra siempre va hacia la derecha, porque hay otros que escriben de derecha a izquierda, en el caso nuestro es de derecha, o sea, de izquierda a derecha. Y por lo tanto tengo nombre, tengo root, puedo tener la dirección, puedo tener, ¿no es cierto?, el tipo de trabajador, porque puede ser honorario, por contrato, faena, qué sé yo, cierto, contratado, qué sé yo, y después puedo seguir con la sección, si trabaja en ventas, producción, finanzas, y así, ¿cierto? Voy colocando variables. Imagínense tener una cantidad de posibilidades de más de 16.000, o sea, uno ya tendría, no sé, que inventarle al trabajador, ¿cierto?, para empezar a poner tantas columnas. Y por lo tanto, obviamente va a depender de la variable que yo quiero chequear, la cantidad de columnas que voy a utilizar. Supongamos, ¿cierto?, el trabajador de una empresa. Y ahí yo puedo tener, ¿cierto?, sí, cuánto es el sueldo base, en qué AFP está, en qué ISAPRE, bla, 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 y vamos poniendo columnas hacia la derecha. La otra gracia es que está, ¿cierto?, diseñado también en filas, y las filas son lo que me dicen acá de forma vertical, ¿cierto? Yo lo puedo cambiar en un colorcito celeste, y ahí tengo la gracia de las columnas y las filas.
Las filas cumplen las mismas características de las columnas, pero la diferencia está que ¿cierto? Está en numeración del 1, 2, 3, 4 y llega, dependiendo de la versión, hasta más de 1.000.000, por ahí. Entonces, imagínense la cantidad. Si yo por un lado tengo, ¿cierto?, las características de los trabajadores en las columnas, yo por abajo puedo tener el nombre de los trabajadores o el número de los trabajadores. Entonces puedo tener 100, 2.000, 50.000, 500.000, 300.000, no sé cuántos trabajadores y vamos colocando hacia abajo. Obviamente que mientras más grande la base de datos, más compleja va a ser su administración, en el sentido de que yo tengo que ir avanzando página, porque de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, aproximadamente hasta la fila 24, ¿cierto? Y por el lado de la columna yo puedo ver tranquilamente hasta la P, ya la cosa me está perdiendo un poquitito. Entonces va a depender un poquitito de lo que yo quiero mostrar. Y por eso es que la gracia también que tiene es saber cómo yo puedo diseñar un cuadro que me involucre muchos trabajadores, ¿cierto? Como por ejemplo 1.000.000 de trabajadores con 50 características, que no me va a caer en una tabla, pero yo la quiero presentar en una tabla. O sea, quiero que la imagen de ese cuadro, de esa tabla, esté dentro de lo que yo veo cuando abro mi computador. Y ahí está la gracia de cómo yo diseño, entonces, por lo tanto, los datos, ¿cierto? Cómo los organizo, cómo los ordeno, y de tal manera que esos datos organizados me puedan tener la posibilidad de sacar información, y con la información no se olviden que es sumamente importante que sea una información correcta, adecuada, precisa, del momento, para yo poder tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Entonces esa es la gracia para nosotros utilizar Excel. Entonces si seguimos, ¿cierto?, la intersección entre la columna y una fila, ¿cierto?, que lo puedo pintar ahí de un color ya diferente, eso es lo que se llama celda. Y la gracia de este cuento es que la unidad mínima, ¿cierto?, lo máximo que yo puedo bajar es hasta la celda. Y ahí yo comienzo a escribir. Entonces, en la celda, ¿cierto?, yo puedo incorporar algo que no está, como por ejemplo un número, pongámosle 100, ¿cierto? Yo lo escribí, lo ingreso, o si lo tengo en alguna otra parte, yo lo llamo, y por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, que voy a poner la palabra suma, llamo a algo que se llama suma, y ahí yo puedo realizar una función matemática que significa suma, y por lo tanto, como si ustedes se fijan, ahí habla de suma igual número 1, número 2, entonces ahí también me está pidiendo qué es lo que quiero sumar. Y ahí yo tengo que realizar la función. Obviamente que todavía no lo vamos a presentar, lo más probable es que ustedes lo sepan hacer mejor que yo, que quizás, pero se supone que cuando veamos las funciones matemáticas, ¿cierto?, vamos a utilizar la suma, la multiplicación y todo el tema de la resta, todo lo que podamos hacer con las matemáticas. ¿Okay? Entonces, esa es la gracia que, como les digo yo, cómo yo incorporo, cómo yo ingreso información a mi programa Excel. Uno, yo escribiéndolo en la celda que corresponde, y por ejemplo, si yo me posiciono aquí donde yo escribí, ¿cierto?, aquí sale lo que aparece en la celda, y por otro lado, aquí al extremo izquierdo, donde sale esta función, me dice cuál es la celda. La I, ¿cierto?, que es la columna I, con la, dice 8. Acá, ¿cierto? Acá. Y 8. ¿Por qué? Porque está intersectándose la columna y con la fila 8. Entonces ahí uno sabe también ubicarse dentro del espacio muestral, que me significa la pantalla Excel, en qué lugar estoy. ¿Y por qué? Porque muchas veces, por lo general, a uno lo pueden presentar en un trabajo donde le dicen en qué lugar tengo que posicionarme. Entonces le van a decir, por ejemplo, yo quiero que te pongas en la A5, pongas algo, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente que aquí ya estamos en la columna A y en la fila 5. De ahí yo tendría que poner algo. Si es que un trabajo, por ejemplo, que diga, ¿cierto?, coloque ahí el nombre suyo en la A5. Después, ¿no es cierto?, uno puede tener también no solamente una fila, una columna, una celda, sino que yo también puedo tener un rango. Y el rango es una sumatoria de filas con columnas. Y el rango, ¿cierto?, funciona, uno diría, por ejemplo, el primero vendría a ser el M8, ¿cierto?, que está acá, y uno vendría, si uno le dice, miren, el rango, realice algo en el rango, y aquí le pone M8, 2 puntitos, y ahí, por ejemplo, yo me posiciono en el último, me dice que es el O12. Entonces aquí yo pongo del M8 al O12. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ahí tengo que, por ejemplo, dibujar ese rango, como lo que acabo de hacer, ¿cierto? A mí me ponen solamente estas letras, es lo que yo tendría que hacer. O si me ponen, ¿no es cierto?, por ejemplo, que en este caso la columna F, ¿cierto?, me diría dibuje de la F1 hasta la F20. Entonces automáticamente, como es una sola letra, que es una columna,
Ahora, si me están hablando de una fila, por ejemplo, en este caso sería la 5, de la 5A, ¿cierto? Porque aquí lo que primero menciono cuando es una fila es la letra 5A, hasta, por ejemplo, supongamos la 5Z. Ya, ahí le abarqué todo, ¿cierto? Y la abecedario, por lo tanto, es bastante larga la fila. Así que esa es la gracia cuando uno maneja algo tan sencillo como, ¿cierto? ¿Qué es lo que son las columnas? ¿Qué es lo que son las líneas? ¿Qué es lo que es una celda? ¿Qué es lo que es un rango? ¿Cierto? Por otro lado, ¿cierto? Como yo les comentaba, y eso les voy a insistir, que son datos absolutamente básicos, que a lo mejor ustedes están diciendo, bostezando, es tan sencillo, pero es lo que hay que mostrar, ¿cierto? Aquí me aparecen las hojas donde yo voy avanzando en mi cuadernito, y aquí, ¿cierto? Yo le puedo cambiar, obviamente, el nombre, y, por ejemplo, aquí como dice cambiar el nombre, ¿cierto? Le puedo poner, por ejemplo, ya nómina. O sea, si yo estoy en recursos humanos, aquí voy a poner cualquier dato, ¿cierto? Que corresponde a la nómina. Y aquí yo puedo poner la liquidación de sueldo, ¿cierto? La hora extra, no sé, voy cambiando el nombre. Entonces, va a depender un poquito de cómo yo quiera confeccionar mi cuadro, confeccionar la información que yo estoy entregando, qué es lo que yo puedo realizar con mi Excel, ¿cierto? Aquí si yo, por ejemplo, quiero eso que está aquí, lo quiero destacar un poquitito, voy a utilizar ya las herramientas que tengo en mi panel, donde ahí ya está destacado, ¿no es cierto?, los bordes que yo quiero. Por ejemplo, aquí yo quiero que todos los bordes, y ahí simplemente ya diseñé un cuadrito, que a lo mejor es un poquitito más avanzado que simplemente poner, ¿cierto?, en la celda algo y que no se destaca de nada. Y por lo tanto, ¿cierto?, a lo mejor la presentación, así tal como está, es un poquitito más avanzado que como lo presentamos antes. Y por otro lado, ¿cierto?, yo también, si quiero, puedo irme a cambiar, como dice ahí, ¿cierto?, el tipo de letra. Bueno, estos son detalles básicos, ¿cierto?, el tipo de letra. Y puedo cambiar el tamaño de la letra. Entonces yo quiero que se destaque más. Bueno, ahí voy modificando mi famoso cuadrito, dependiendo como yo lo quiera mostrar, ¿cierto? Esas son las características básicas. Aquí yo tengo, ¿cierto?, como para, por ejemplo, si uno quiere escribir algo, ¿cierto? Mi nombre, por ejemplo, Luis Alberto. No, Luis Alberto. Me quedó, ¿cierto?, un poquitito desfasado, no me quedó muy claro, yo me posiciono en la columna y me queda simplemente el tamaño. O, ¿cierto?, yo puedo, por ejemplo, puedo combinar o puedo ajustar, dependiendo del tamaño. Puedo ir realizando distintos tipos, ¿cierto?, de funciones. Aquí, por ejemplo, yo puedo que quede en forma, aquí como dice el ángulo ascendente, ¿cierto? Ahí me quedó así como súper extraño. Texto vertical. Entonces aquí yo voy cambiando como yo quiera que mi presentación, ¿cierto?, esté diseñada. Lo otro importante, por ejemplo, si yo quiero tabular solamente el tema de lo que aparece como tabla, yo me voy aquí, necesito, por ejemplo, a vista, y aquí, si ustedes se fijan, dice línea de cuadrícula, yo elimino eso y saco todas las líneas. Entonces ahí yo hago que la gente se concentre solamente en las líneas que yo mostré, en el cuadro que yo quiero presentar, e inclusive, por ejemplo, si yo le saco lo que es título, se me desaparece el A, B, C, D, el 1, 2, 3, 4, y ahí, por lo tanto, como que lo dejo un poquitito más centrado exclusivamente para que vean lo que yo estoy presentando. Obviamente, es que yo lo voy a poner acá porque me interesa tener, como corresponde, trabajar en Excel el básico. Entonces ahí yo voy realizando distintos tipos de situaciones, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes también entienden que si yo aplico Control C, lo que está en esa celda, ¿cierto?, yo la puedo cambiar a la que yo quiera y simplemente ahí se copia ¿cierto?, el contenido que tiene esa celda. Pero yo también puedo cambiar, por ejemplo, todo el cuadro y lo puedo copiar en otra parte, porque, ¿cierto?, yo puedo ir viendo en qué lugar me dice mejor, si a la izquierda, al centro, a la derecha, lo voy amononando. O, por otro lado, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo realicé este cuadro acá, ¿cierto?, pero yo lo quiero cambiar de lugar. Entonces, Control X, y lo voy a poner acá. Entonces, yo cambié el cuadro de posición, ¿cierto? Entonces, lo voy a sentir, cuando uno empieza a trabajar con lo básico de Excel, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Es simplemente dejar, de acuerdo a como yo lo quiero configurar, la presentación de los datos que yo quiero presentar. ¿Ok? Y para eso, lo más probable, lo más seguro, es que sean números y sean letras, ¿cierto? Ahora, los números, ¿para qué me sirven? Es para justamente determinar variables
que están dentro del mundo de lo que es la administración, el mundo de una empresa, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, necesito cuántas son las ventas de una empresa, 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿cierto? La evolución. ¿Cuánto es el número de trabajadores? 10, 20, 30, 40. ¿Cuánto es, ¿no es cierto?, por ejemplo, la producción? 5.000 mesas, 7.000 mesas, 6.500 mesas. Ahí yo voy anotando, y esos son datos que son numéricos. Pero también tengo variables, ¿no es cierto?, que son letras, y por lo tanto yo puedo ir colocando mes de enero, fabriqué tanto, las ventas fueron tanto, número de trabajadores tanto, pagué tantas horas extras, por lo tanto tengo toda la información de ese mes que me sea importante, y después yo lo puedo ir replicando para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, y por lo tanto después voy a ir viendo ¿cierto?, qué pasa cada trimestre, cada semestre, una vez al año, y voy viendo la evolución de mis variables, dependiendo en el rango que yo quiera, con el número de ciertos atributos que le quiera aplicar. Los atributos son, como les decía, ¿cierto?, por ejemplo, el tipo de columna, cuántos datos voy a necesitar de un vendedor, su root, su nombre, su edad, su dirección, tipo de trabajador, en qué AFP está, bla, bla, todos los datos que puedo tener o requerir de un trabajador. Y así, ¿cierto?, dependiendo cómo yo me vaya presentando, esa es la gracia de cómo trabaja simplemente nuestro famoso y querido Excel. ¿Cierto? Aquí, si ustedes se fijan, acá en el inicio tenemos lo básico, pero después yo puedo, ¿cierto?, más adelante, cuando ya empecemos a realizar actividades, yo puedo insertar. Aquí, por ejemplo, cuando veamos el mundo de los gráficos, en la función de los gráficos, yo puedo insertar gráficos, puedo insertar imágenes, después, ¿cierto?, el diseño del tipo de página, cuáles son las fórmulas, y aquí, ¿cierto?, vamos a ver, por ejemplo, que nos vamos a entretener bastante, en que hay fórmulas matemáticas y trigonométricas, y ahí aparecen una cantidad impresionante de fórmulas, pero como yo les comentaba, ¿cierto?, no se compliquen porque nosotros no vamos a ver todas las fórmulas de las distintas funciones. ¿Por qué? Porque nosotros como administradores, por lo general, vamos a considerar algunas que son típicas, ¿cierto?, las más comunes, las que más utilizamos. También, por ejemplo, ¿cierto?, está la función de fecha y hora, día, año, día laboral, fin de mes, tantas funciones que nosotros vamos a ver solamente algunas. Aquí, por ejemplo, dice más funciones. Bueno, ¿cuáles vamos a ver más? La estadística, porque también está la de ingeniería, pero la de ingeniería ya es un poquito más específica, más concreta, lo que es cubo, cuando yo trabajo ya existe con otro tipo de diseño, información. Entonces, hay distintos tipos de funciones, pero nosotros nos vamos a concentrar en las que más vamos a utilizar. ¿Cuáles son esas? Las estadísticas, por ejemplo. Pero en la estadística también sabemos que hay muchas funciones, ¿cierto?, estadísticas, porque de partida, por ejemplo, los que ya tuvieron estadística se darán cuenta que depende del nivel de la estadística, ¿cierto?, va a ser la cantidad de herramientas que yo voy a utilizar, pero nosotros por lo general vamos a utilizar las más típicas, ¿cierto? No es que sean las más elementales, las más típicas que uno utiliza como futuro profesional de la administración. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto?, va a depender acá de en qué pestaña yo me posiciono, qué es lo que yo puedo hacer. Como, por ejemplo, el texto columna, que igual lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo agrupar, desagrupar. Aquí, por ejemplo, este es sumamente importante, análisis de datos. Cuando yo utilizo esta herramienta, y me aparecen aquí, por ejemplo, ya la estadística un poquito más avanzada, coeficiente de correlación, la covarianza, la estadística descriptiva, análisis de Fourier. Entonces tengo tantos datos que uno dice, bueno, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Para qué me sirve? Bueno, va a depender exclusivamente, ¿cierto?, de la función que yo esté utilizando, el trabajo que yo esté realizando, para ver qué tipo de funciones voy a aplicar. Y ya tenemos simplemente revisar, y que por último, vista, que por lo general, ¿cierto?, uno utiliza, como les comentaba, ¿cierto?, para decir, yo saco la cuadrícula, saco los títulos, las herramientas, quiero hacer un zoom, etcétera, etcétera, que en definitiva, ¿cierto?, lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en el curso. Pero volviendo, ¿cierto?, a nuestro sencillo inicial, antecedentes básicos de Excel, eso es lo que uno hace cuando se entretiene con nuestro entretenido y simpático Excel. Yo me imagino, ¿cierto?, esto como pregunta general, que esto ustedes lo saben al pie del derecho, ¿cierto? No hay ninguno que diga, oh, primera vez que veo Excel. ¿Hay alguno? No, ¿cierto?, no tengan temor así, oye, no, ya está diciendo que no sé Excel porque puede ser el único o media plancha. Lo importante es que, ¿cierto?, veamos cuál es la gracia de trabajar en Excel y cómo yo lo aplico en mi vida rutinaria, sobre todo profesional. ¿Ok? Profe, Dime. yo conocí Excel recién en el primer semestre. Ya, eso es lo importante. Me costó, pero a puro intrusiando encontré Qué las bueno, funciones. qué Sí. bueno.
¿En qué asignatura lo vieron? Ay, no me acuerdo. ¿Qué, Porque tú dijiste... ¿Ah? en contabilidad lo empecé a Ah, ocupar, profe. ya, En contabilidad, sí. Y no perfecto. sabía yo, súper ignorante, no sabía el tema de las fórmulas, pues yo decía, pero ¿cómo lo hacen? Y después, por introduciendo la cuestión del Excel, ahí recién Bueno, descubrí. perfecto. Esa es la gracia, ¿cierto? Que lo otro entretenido que también tiene Excel, que uno se va a otro amigo que es YouTube, ¿cierto? Abre YouTube y pone, por ejemplo, no sé, la estadística en Excel, ¡pum! Y aparecen ahí una cantidad de personas hablando de 5 minutos, 50 minutos, lo que uno quiera, curso avanzado de ese, curso básico de ese. Por lo tanto, uno tiene la posibilidad, ¿cierto? De, si es que necesita perfeccionarse más bien en algo en particular, tiene la posibilidad de incorporar, ¿cierto? Algún youtuber ahí, algún personaje que ya tenga ¿cierto? El deseo de conocer más, lo puede hacer perfectamente bien y puede ir avanzando. Esa es la gracia que tiene esta herramienta, que es abierta al mundo, ¿cierto? Inclusive si yo quiero aprender Excel chino, me meto ahí y saco y aprendo Excel utilizando chino, como uno quiera. En definitiva, la gracia es que Excel es muy versátil, es muy utilizado por todo tipo de profesional, por todo tipo de empresa. Lo importante es que saber, ¿cierto?, para qué soy bueno yo en esa área en particular y qué herramientas voy a utilizar. Entonces, en el caso nuestro, ¿cierto?, ¿por qué es bueno que nuestro programa esté distribuido en, como les mostré aquí, ¿cierto?, en columnas, en filas, saber que la intersección de ellas se llama Excel, que yo puedo hacer un rango, ¿cierto?, que yo puedo cambiar el nombre, puedo aumentar el número de hojas las veces que yo quiera, o sea, yo puedo hacer un programa aquí de bastantes hojas, ¿cierto? Lo voy simplemente simplificando, lo voy aumentando. Y por otro lado, ya cuando el programa está diseñado de esa manera, yo puedo ir sabiendo para qué lo voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si yo ya quiero saber para qué soy bueno, supongamos que yo quiero realizar lo que ustedes de alguna manera también van a saber. ¿Hicieron alguna vez flujo de caja en contabilidad? Chicos, chicas. Todavía no, profe. ¿Cierto? Por ejemplo, algo, están viendo eso, apareció esta Mark Anthony. ¿Están viendo el nuevo Excel que abrí que hice flujo de caja? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Bueno, acá la pantalla está en blanco. ¿Y cuál es la gracia, cierto, de que este asunto esté en columna, en fila, en celda? Es porque yo puedo diseñar, obviamente, cada uno de los puntos que yo necesito dentro de la contabilidad, dentro de las finanzas, si nos concentramos en esa área. Y yo quiero, por ejemplo, simplemente hacer un flujo de caja. Y la verdad es que no tengo tanto conocimiento del tema, entonces me tengo que empezar, ¿cierto?, a interiorizar. Obviamente, ¿cierto?, tengo que saber y poner ahí flujo de caja para empezar a estudiar qué es lo que es el flujo de caja y entender que el flujo de caja, por ejemplo, para el mundo de finanzas, la contabilidad, me está interpretando, por un lado, cuáles son los ingresos que tiene la empresa, ¿cierto?, aquello que me aporta dinero, lo que me hace tener dinero. Por lo tanto, por lo general son las ventas, ¿cierto?, porque una empresa tiene ingresos de dinero por ventas, porque es lo que a eso se dedica, pero también por otro lado tiene los egresos, ¿cierto? Es decir, para vender ese nivel o para tener ese nivel de venta yo tuve que incurrir en estos costos, en estos gastos. Tuve que pagarle a los vendedores, primero tuve que fabricarlos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo vendo mesa y silla, tuve que fabricar las mesas, fabricar las sillas, sino cómo las voy a vender si no las tengo, ¿cierto? Va a aparecer ahí como la noticia que no sé si han escuchado último, ¿cierto?, que esos relojes que valen como 50 millones lo están comprando como el 3. Bueno, a decir, oye, esto es magia, ¿cierto? Es otra cosa. Para yo vender algo tengo que fabricarlo y tiene que ser legal. En este caso, si yo estoy vendiendo mesas y sillas porque yo las fabriqué, o si no las regalo porque total siempre de ahí estoy en el mercado negro. Entonces, tengo que saber que en mi flujo de caja ya tengo la concepción que son los ingresos y son los egresos. Entonces, por un lado, ¿cierto?, yo puedo utilizar una columna, cualquiera, en este caso puede ser la E, donde yo coloco, por ejemplo, primero, siempre se parte por los ingresos. Ingresos, como le digo, los ingresos son todo aquello que aporta dinero, ¿cierto?, a la empresa. El ingreso principal, ¿cierto?, de que yo puedo ir, lo puedo ir ampliando, lo puedo hacer como
punto 1, punto 111, 112, y así puedo ir ampliando el árbol, ¿cierto? A través de las ramas. Pero que yo, por ejemplo, dentro de los ingresos puedo poner ventas. Se supone que las ventas son del giro de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy una fábrica de muebles de madera, de mesa y silla, vendo mesa y silla o comedor, ¿cierto? Que sería la mesa y la silla juntas. Pero también puedo tener otras ventas, ¿cierto? Otras ventas, porque pueden existir, ¿por qué no? En el sistema, ¿cierto? Y aquí, obviamente, utilizo otra función básica que yo me posiciono en la columna, ¿cierto? Aquí, y para que dentro de la columna lo que yo escribí y no aparezca ahí de repente que diga otra, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Otras ventas. Y a lo mejor para de ver el tema de lo que es primero los ingresos. Después ya tengo los egresos. Entonces aquí, ¿cierto? Sigo utilizando la columna E y pongo egresos. Y dentro de la columna F sigo la misma historia. Creo que estoy usando columna y fila. Si ustedes se fijan, estoy sin queriendo, como dice uno, ¿cierto? Estoy utilizando la celda porque estoy ingresando los datos porque no estaban. Y por otro lado estoy utilizando columna y fila. Entonces esa es la gracia de lo que tiene mi famoso amigo Excel. Pero ¿para qué nos sirve? Justamente para diseñar, confeccionar herramientas que a nosotros nos hagan trabajar rápidamente el cuento y por último sacar números y de esos números información y después tomar decisiones. Dentro de los egresos, nosotros sabemos que primero existen los costos. Los costos. Yo aquí le estoy hablando de terminología que ustedes todavía no conocen, ¿cierto? Porque no han pasado la materia. Pero dentro de los egresos hay dos tipos de salida de dinero. ¿Cierto? Y eso es importante porque de alguna manera, a medida que utilicemos herramientas, yo le voy a ir dando datos de distintas funcionalidades, ¿cierto? De distintas áreas que a ustedes les va a servir porque o lo van a ver más adelante o lo van a ver en nuestra asignatura o simplemente le va a quedar como conocimiento general. Dentro de los costos, ¿cierto? Perdón, dentro de los egresos, perdón, están los costos y aquí un poquito más bajito voy a poner gastos, voy a decir que está bien colocado aquí, gastos. ¿Cuáles son los egresos que se llaman costos? Son aquellos que están directamente relacionados con el producto que yo fabriqué. O sea, por ejemplo, yo estoy fabricando mesas de madera y sillas de madera, no son ni de plástico ni de ningún otro producto, madera. Entonces, ¿cuáles son los costos para fabricar mis mesas y sillas de madera? Primero, la madera. Si no tengo madera, ¿cómo voy a fabricar una mesa de madera? Por lo tanto, dentro de los costos está lo que se llama materia prima, ¿cierto? Pero la materia prima directa, o sea, las mesas de madera, necesito madera. ¿Qué otra cosa necesito? Posiblemente tarugos, tornillos, ¿cierto? No sé si clavos, pero a lo mejor sería medio ordinario una mesa con clavos, pero a lo mejor por ahí puede que pongan algunos clavitos. Tarugos, ¿cierto? Tornillos, o sea, todo lo que signifique el que yo realice la fabricación y la confección de esa mesa. También puedo tener, ¿cierto?, algún pegamento por ahí, pintura, si me gusta que la mesa sea de color particular, para diferenciarlo de la competencia. Y por lo tanto, ahí está todo lo que dice en relación con materia prima. O sea, la materia prima directa es aquella que yo utilicé para fabricar mi mesita y mi silla. Por otro lado, las mesas y las sillas no se hacen solas, ¿cierto? Yo no hago así. Compré una plancha de madera, tengo por ahí los tarugos, tengo por ahí, ¿cierto?, los tornillos, tengo por ahí la goma y hago así, y la mesa se armó. O sea, sería espectacular, pero tampoco sabemos que no es así. Necesito personal, ciertos funcionarios que se dediquen a trabajar y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo ahí? Lo que es el materia prima y por otro lado, ¿cierto?, tengo lo que es, ¿cómo se podría llamar en este caso? Operario, ¿ah? O producción. ¿Cierto? Lo que es el costo de producción, estaríamos hablando de... Mano de obra directa. Eso, mano de obra. Muy bien, ¿cierto? La mano de obra. Así se llama, ¿cierto? Suena medio raro, pero el personal que trabaja exclusivamente en el área de producción se llama mano de obra. ¿Cierto? Alguien puede decir, voy a contratar mano de obra. O sea, uno habla de contratar la mano. No, pero bueno, son simbologías, ¿cierto?, que vienen de muy antiguo y que dice que eso es el personal que trabaja, que se mete las manitas en la producción. Y también nosotros tenemos aquí otros, porque otros costos, otros que no tengo muy claro, pero porque forman parte del producto, están metidos en la historia, como por ejemplo, ¿cierto? Si yo necesito para fabricar
las mesas y las sillas, ¿cierto? Porque me entregan una plancha a lo mejor de 10 por 10 metros, a lo mejor son muy grandes, pongamos 5 por 5, ¿cierto? De madera, y yo las tengo que dimensionar, o sea, ponerle un cuadradito, ¿cierto? Hacerle un círculo, hacer las patitas, no sé, y para eso necesito una máquina, porque si no, hasta con un compadre con un serrucho, me lo va a cortar súper chueco, mejor una maquinita que lo haga rápido, automático. ¿Y qué necesito para mover la máquina? Electricidad. Entonces, la electricidad, uno puede decir, bueno, dentro de la mesa quiero buscar la electricidad, no la veo, porque si hay electricidad y me da la corriente, que ahí sí que se acabó el negocio. Pero la utilizo para fabricar y por lo tanto, ¿cierto? Son como, no están muy claros, pero forma parte del producto. Ya, ok, entonces ahí le pongo otro. Y ahí, ¿cierto? Uno se simplifica, siempre poniéndole nombres así como fáciles de clarificar. Y ahí tendría, por ejemplo, la sumatoria de todo lo que es gasto, costo. Lo que es directo al producto. Pero por otro lado tengo los gastos, que también forman parte y que lamentablemente uno no quisiera que existieran, pero están. Como por ejemplo, ¿cierto? Uno diría, bueno, pero ¿cuáles pueden ser los gastos en el flujo de caja? Típico, ¿cierto? El arriendo. Porque yo, para fabricar y tener las máquinas, comprar el material, almacenarlo y fabricarlo, necesito algún lugar. Si fuera mío, fantástico, pero si no, tengo para arriendo o dividendo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, arriendo, ¿cierto? Que es como más típico. ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, agua, los gastos básicos, ¿cierto? Los cuales, perdón, ¿quién iba a comentar ahí? Yo justamente iba a decir los gastos básicos y la mano de obra indirecta. Perfecto, ¿cierto? ¿Cuáles son estos? Los que se llama administración. Por ejemplo, administración. ¿Cuál tengo? Venta, ¿cierto? Porque los vendedores también tengo que pagarle. Forma parte del negocio. Pero los vendedores no están haciendo la silla ni las mesas. Pero si no tengo vendedores, ¿cierto? Porque yo podría tener una fábrica espectacular, con máquinas bonitas, todo en un lugar adecuado, con iluminación, aireación, con casino, una cantidad impresionante de mesas y sillas fabricadas, pero están todas ahí almacenadas, porque no tengo vendedores. ¿De qué me sirve? ¿Cierto? Tengo que tener también buenos vendedores para que lo que se fabricó se venda, y por lo tanto necesito vendedores. Pero no solamente necesito los vendedores y los que fabrican, sino que también aquel personaje que, por ejemplo, hace convenio con clientes, con proveedores, con esto, por lo tanto es el personaje que está utilizando mucho su creatividad, un gerente general. Necesito también una secretaria que ayude al gerente general, necesito hacer las visitas, las citas, las reuniones, guardar papeles. No estoy diciendo que la secretaria haga solamente eso, hace mucho más, pero en general, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué necesito? A lo mejor un guardia que anda dando vueltas fuera, ¿cierto? Y por lo tanto también un gasto de administración. ¿Por qué? Porque tengo que tener cuidado, si no me roban las mesas, me roban las sillas, no tengo nada que vender. Entonces ahí está, ¿cierto? Todo lo que significa los gastos adicionales que yo voy diseñando. Y por otro lado, por ejemplo, también aparecen los famosos otros. Porque hay algunos que ya realmente te gastan, ¿de dónde salió? No tengo idea, si dónde lo pongo ya, no nos compliquemos, otro. Y ahí, ¿no es cierto?, lo que tendría. Por ejemplo, en este caso tendríamos los costos, los gastos, pero por ejemplo aquí yo podría insertar acá, ¿por qué? Porque yo podría poner aquí total costos, ¿cierto? Porque como son 3, entonces por lo tanto ya tengo que hacer otra incorporación en mi columna E, que le puse total costo, y aquí voy a poner total gastos. Total gastos. Que me calzó dentro de la columna perfecta. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí yo utilizaría acá, aquí lo único que hasta el momento he utilizado el Excel para poner letras dentro de la celda. ¿Cierto? No he usado ningún número, pero por lo menos me sirve. Y aquí yo puedo poner otra columna que dice total, ¿cierto? Total egresos, porque ahí serían los costos más los gastos. Y por lo tanto aquí yo puedo poner, ¿cierto? Imagínense, esto es un flujo de caja así como bastante simplón, ¿cierto? No nos vamos a complicar porque obviamente esta no es una asignatura de presupuesto ni de contabilidad. Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, ¿cierto? La diferencia que sería superávit, no, vamos a poner mejor resultado, para no complicarlo más. Resultado, ¿cierto? Y el resultado obviamente sería la sumatoria. Aquí, por ejemplo, siguiendo la misma historia, si ustedes se fijan, yo aquí voy a tener que incorporar otra línea, porque aquí voy a poner total ingreso, ¿cierto? Si puse total gasto, bueno, pongamos total ingreso. ¿Cierto? Y ahí, como les comentaba, ¿cierto? Va a depender del que está configurando la historia, qué es lo que yo quiero hacer. Y aquí ya simplemente sería el resultado, los ingresos menos los ingresos. Entonces ahí está la historia, ¿cierto? ¿Para qué yo utilizo? ¿Para qué me sirve? Que
un programa tenga filas, tenga columnas, tenga celdas. En la celda yo ingreso el dato que quiero incorporar. Si ya está incorporado, siempre tengo que utilizar el signo, ¿cierto? Igual. Yo aplicando el signo igual, puedo llamar cualquier función, cualquier actividad, cualquier número, cualquier letra que esté en cualquier hoja de Excel y lo incorporo ahí en ese lugar. Pero como en este caso todavía estamos comenzando, no hay nada, ¿cierto? Simplemente le pongo el ingreso. Simplemente yo me posiciono en la celda y escribo lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, aquí se supone, se entiende, yo no quiero andarme más, ¿cierto? Pero vamos a suponer que yo vendí, lo vamos a dejar un poquito más separado, vendí 100 millones, punto 3, punto 3. Y otra venta, vamos a poner que vendí una camioneta, ¿cierto? Que dentro del negocio utilizaba camioneta para los fletes, ya la camioneta está medio viejita, la vendí y por lo tanto no estoy vendiendo muebles, ¿cierto? No estoy vendiendo mesa ni silla, estoy vendiendo una camioneta que no es del giro, pero igual la tengo que incorporar. Por lo tanto, 5 millones, punto 3, punto 3. Entonces ahí, si uno se fija, ¿qué es lo que le falta a los números? ¿Quién me puede hacer un comentario de lo que yo estoy colocando ahí? Separador de miles. ¿Cierto? Que si yo estoy mirando de lejos, por ejemplo, en el caso mío, ¿cierto? Que yo de lejos tengo que usar lentes, bueno, de cerca no, pero de lejos sí, ¿cierto? Si yo me alejo un poco y me saco los lentes, veo puro cero, ni siquiera veo el 1. Entonces, uno tiene que ordenar, ¿cierto? El tema de lo que yo estoy presentando. Entonces, aquí, como sé que voy a poner números en toda esta columna, ¿cierto? Aquí llego hasta el resultado. Botón derecho del ratón del mouse, formato de celda. Bueno, ahí arriba también, pero estoy utilizando el mouse, donde dice número. Y aquí yo me pongo el número, le saco los decimales porque en Chile si nosotros no vendemos 1,5 millones, o vendemos 1 millón o 1,1 pero no coma, ¿cierto? Son cantidades, y le pongo separador de miles. Y aquí le pongo aceptar. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ya quedó 100 millones, 5 millones. Y por otro lado, a lo mejor puede ser, como les comentaba, que yo quiero que la columnita sea vista por más personajes, ¿cierto? De una manera un poquito más lejos. Y ahí, por ejemplo, yo puedo incrementar, puedo poner más grande, más chico el número, dejémoslo en 14, por ejemplo. Y ahí ya utilicé toda la columna. Entonces ahí, así yo voy utilizando, ¿cierto? Por ejemplo, la confusión del flujo de caja. Obviamente que yo aquí puedo empezar a aplicar herramientas matemáticas, estadísticas, que no las voy a usar porque simplemente estoy avanzando mucho en el, ¿cierto? Que la idea es ir avanzando paso a paso para no estresarnos, porque relativamente sí es lo que estamos haciendo, pero también la idea es utilizar, a medida que voy aplicando las funciones, utilizando las funciones que corresponden, y no en una clase utilizar todas las funciones y ya saben todo y ahora se ponen a trabajar solitos, no es así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo yo, por ejemplo, la sumatoria? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí yo, por ejemplo, puedo decir es igual a los 100 millones más, ¿cierto? Aplicando una sumatoria, que es lo típico que uno utilizaría una calculadora, algún instrumento, y son 105 millones. ¿Ya? Entonces uno diría, bueno, esta empresa, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, flujo de caja, podemos poner, ¿cierto? Supongamos aquí, vamos a poner enero del 2021, ¿cierto? Porque quede claro que es de un periodo particular, o a lo mejor del año 2020 total. Uno tiene que dejar claro en el flujo de caja de qué periodo de tiempo estoy hablando. Supongamos que sea enero. Ok, entonces uno dice, oye, fantástico, tuviste venta por 100 millones y 105, o sea, 5 millones por una camionerita, espectacular. Pero resulta que no es lo que uno se lleva para la casa, ¿cierto? Sobre todo el empresario, diría, oye, fantástico, tengo 105 millones para salir a pasear con la familia. Cuidado, que esos 105 millones, o esos 100 millones, porque los 5 millones fueron fortuitos en un mes, no todos los meses uno va a vender una camioneta, pero sí, los 100 millones que corresponden a las ventas, ya yo empiezo con las materias primas. Aquí yo simplemente voy a inventar, ¿no? Sino que tampoco la idea no es un curso, como les digo, de producción, es un curso de contabilidad y menos de presupuesto. Entonces vamos a suponer que me gasté 30 millones en materia prima. Si ustedes se fijan, ya me aparece automáticamente con los separadores de miles y mano de obra vamos a poner otros 30 millones, ya para que nadie discute que gastamos más plata en un recurso humano que materia prima o otro. Y vamos a poner 8, vamos a hacer que fuimos eficientes y gastamos bien poquitito de los otros. 3 millones. Entonces ahí ya tengo el total de los costos. ¿Cierto? Aquí, ¿qué es lo que hago? Signo igual, los 30 millones más los 30 millones más los 2 millones, me da 62 millones. Ya sé que de los 105 millones me gasté 62 millones.
Y aquí más encima tengo los gastos, ¿cierto? En arriendo vamos a suponer que tengo un buen local, pago 5 millones, gastos básicos 3 millones. Aquí es fuerte, si ustedes se fijan, ya estoy quedando medio mal. Esto vamos a suponer que en la administración pago 15 millones. Imagínense, ya estoy quedando medio pato. Venta 10 millones, y eso que yo estoy inventando, porque obviamente, si uno fuera realista. Y en otro, ¿cierto? Porque ahí están los gastos que hice intención, porque la camioneta en algún momento me costó, pues, no la compré en cero, por lo tanto tengo que, ¿cierto?, poner ahí el valor que me significaba de alguna manera el valor residual de la camioneta y otros gastos, otros valores que supongamos 1 millón, ya puedo poner cualquier valor. 1, 2, 3. Y aquí, ¿no es cierto?, ya se pone un poquitito más completo. ¿Por qué? Porque aquí la sumatoria, ¿cierto?, me significa todo esto, que aquí simplemente yo lo voy a arrastrar para no copiarlos todos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me apareció eso? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué me faltó? Después toda la operación matemática. Ah, perfecto. Siento que yo aquí, yo no puedo poner el signo igual y arrastrarnos. ¿Qué fue lo que hice? Siento que si voy poniendo por celda, yo tengo que poner la operación matemática. Más, ¿cierto? Aquí uno está con el dedito, más, al final, imagínense que sean 20 para abajo, en una vez se equivocó y me faltó. Me dio 34 millones. Ahora, total egreso, ¿cierto? Aquí yo, como decía, cuando yo llamo, aprieto dentro de la celda el signo igual, yo puedo llamar funciones o números o letras que ya están incorporadas dentro del motor de lo que es Excel o en una celda en particular. Entonces, yo aquí puedo decir egreso, tengo total de costos, ¿cierto? Lo que están en el H15, que es lo que aparece ahí, más, ¿cierto? Porque tengo que sumar los otros, que son los gastos ahora, que está en el H22, ¿cierto? ¿Será suficiente? Me da 96 millones. Entonces ahora ya la historia cambió un poquitito, ¿cierto? Porque imagínense, tengo 115 millones de ingresos, 96 de costo, y aquí, a mí me está fallando eso. Ahora yo puedo poner el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Total de ingresos, el H10, menos el H23, y me da 9 millones. Y ahí uno, ¿cierto?, podría aplicar funciones estadísticas más que matemáticas, y uno podría decir, bueno, 9 millones sobre 105 millones, aproximadamente, ¿cierto?, 8, tanto por ciento. Entonces ahí uno vería la rentabilidad del negocio. Y ahí se va aplicando distintas funciones de lo que yo quiero realizar en cuanto a un instrumento que estoy yo aplicando para una área en particular. Por ejemplo, ¿cierto?, como les coloqué aquí, flujo de caja, estoy viendo contabilidad o estoy viendo finanzas. Y ahí está una aplicación absolutamente práctica de cuando yo utilizo Excel en lo que es columna, ¿cierto?, los datos que yo quiero representar, en lo que es filas, en lo que es celda. Y por ejemplo, ¿cierto?, aquí si yo lo quiero ya diseñar un poquitito más ordenado, que en definitiva eso es lo que nosotros buscamos con este curso, es que la presentación sea un poquitito más entretenida, ¿cierto?, no solamente sea así tan básica. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, yo quiero que esta cosa se vaya reflejando de alguna manera y que se vaya viendo más. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner acá, como les comentaba, voy a eliminar las líneas porque a mí lo que me interesa es que se vea solamente el cuadrito que yo quiero presentar y que la gente no se pierda viendo rayitas por otro lado, para la izquierda y la derecha, aquí está acá. Y por otro lado, ¿cierto?, yo puedo, por ejemplo, aquí ya empezar a mononar en este caso, perdón, mi cuadro, que eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, paso a paso. Y aquí yo le puedo ir poniendo distintos colores, le voy cambiando la letra, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el resultado, generalmente, por lo general, cuando son positivos, ¿cierto?, los resultados son azules. Aquí se ve como muy poquitito, pero, ¿cierto?, yo lo puedo recalcar. Ahora, si fueran negativos, es decir, tengo más ingresos que ingresos, los pongo rojos, es decir, atención, ¿cierto?, no me fue muy bien este mes. Y así sucesivamente es lo que yo puedo utilizar, simplemente utilizando las famosas columnas, las famosas líneas, ¿cierto? En este caso, el ingreso de datos o letras dentro de las celdas y empezar a configurar una linda, ¿cierto?, presentación para que
para que el cuadrito, ¿cierto? De alguna manera yo lo quiera representar. Aquí yo obviamente lo puedo amplificar, lo puedo disminuir, lo puedo cambiar color, que eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero esa es la gracia de empezar a utilizar esta herramienta con lo esencial que tiene. ¿Ok? Hasta el momento, obviamente, hemos utilizado muy pocas funciones porque estamos en lo básico, ¿cierto? Pero cuando apliquemos funciones matemáticas vamos a empezar a hacer lo mismo, pero más rápido, porque yo voy a tener ya confeccionado la sumatoria, la resta, la multiplicación, y simplemente pongo las celdas, y voy a ver que los cuadros de flujo de caja me aparecen, pero rapidito. A lo mejor ya tengo el primer mes de enero, lo tengo listo, después, ¿cierto? Que yo puedo poner acá, por ejemplo, en vez de hoja 1, le voy a cambiar el nombre, lo pongo enero, 2021. Después, ¿no es cierto? Aquí yo le pongo, por ejemplo, en la hoja 2, le pongo febrero 2021, pero ya no tengo para qué empezar a realizar, ¿no es cierto?, todo el cuadro, porque ya lo tengo aquí, lo tengo diseñado, ¿cierto? Ya esos son los ítems diferentes. Es complicado que en un mes existan muchos ítems diferentes, por lo generalmente se la matriz, ¿cierto? Control C, me voy a febrero, que dice febrero, salió medio raro, ¿cierto? Le pongo ahí, ya automáticamente, obviamente que aquí me aparecen estos números, porque yo, ¿cierto?, cambié la historia, porque la columna era muy chiquitita, lo tengo que ampliar, y aquí simplemente después yo voy cambiando estos valores, porque obviamente esto no corresponde a febrero, entonces simplemente lo voy eliminando. Y así voy ya utilizando la herramienta para mi propósito, ¿cierto?, para mi beneficio, para ser más eficiente, más eficaz, y en definitiva, ¿cierto?, tomar una decisión, porque yo podría aquí tener enero, febrero, marzo, supongamos y decir ya, este es el primer trimestre, y después yo puedo tener aquí una cuarta donde pongo cierto trimestre, no le puse ninguna cosa, cambiar nombre, tengo que poner trimestre 1, ¿cierto? Y aquí yo puedo ya tener, por ejemplo, un cuadro que me concentra los 3 meses. Después acá puedo tener, ¿cierto?, en este lado derecho o en el lado izquierdo, donde uno quiera, un gráfico, ya por lo tanto para la evolución de las ventas, la evolución de los costos, ¿cierto?, con distintas líneas. De ahí yo puedo tener un pequeño resumen, como voy avanzando en el año. Entonces, si ustedes se fijan, es bastante entretenido el uso de esta herramienta para lo que nosotros lo vamos a necesitar. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, existe otra, yo se lo voy a mencionar, que otro departamento, por ejemplo, de recursos humanos, donde me aparece aquí una ficha de un trabajador. ¿Cierto? Que obviamente yo la he puesto una ficha que no tiene mayor complicación. ¿Cierto? Yo aquí puedo poner aquí, puedo determinar el diseño de cómo yo quiero que quede, ¿cierto? Puedo ajustar el tema de los saldos, le puedo cambiar, combinar y centrar. Y aquí, ¿cuál es la gracia? Esto, por ejemplo, nosotros lo realizamos para asesorar a los pequeños y medianos empresarios, ¿ok? Porque no tienen esta planilla, es muy fácil y muy sencilla, y a ellos les sirve mucho, porque tienen 2 o 3 trabajadores nomás y rapidito, ¿cierto? Uno aquí copia otra, y lo va asociando a las distintas hojas y va confeccionando la liquidación de sueldo. Aquí está, por ejemplo, la liquidación de sueldo que ya viene predeterminada, diseñada previo por nosotros. ¿Qué es lo que utilizamos? Lo mismo, utilizamos columna, utilizamos fila, ¿cierto? Y la comparación de la famosa celda. Y no utilizamos nada más. Y de repente alguna formulita matemática, alguna formulita estadística, y saco la información. Entonces esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto?, yo tengo el dato donde dice confección de sueldo. Aquí, por ejemplo, voy a poner Luis Quiñones, así se llama mi trabajador. Luis Quiñones, ¿cierto? Luis Quiñones. Si ustedes se fijan aquí automáticamente, me aparece Luis Quiñones. ¿Cierto? Y si aquí yo le cambio, pues alguien puede decir, pero usted lo hizo porque sabía que iba a poner Luis Quiñones. ¿Cierto? Voy a poner Jorge Cárdenas. Ya, otro trabajador, cualquier nombre, ¿cierto? Acá, Jorge Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Uno asocia la incorporación de una información con otra hoja, de tal manera de no estar copiando, Jorge Cárdenas, y poner todos los datos. Sino que aquí la asocio con después yo puedo poner aquí, ¿cierto?, un trabajador aquí al ladito, que se puede llamar Luis Quiñones, lo asocio con la hoja 3, y voy copiando los datos y automáticamente se me van quedando registrados en la liquidación. Como por ejemplo, sueldo base. Si voy al sueldo base, aquí sale 0. Hora extra 0, aguinaldo 0, ¿cierto? Bueno, aquí el único que está la planificación porque se me quedó, porque no lo borré, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí, por ejemplo, yo puedo poner sueldo base, ¿cierto? Aquí Jorge Cárdenas gana, por ejemplo, ya 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1.000.000 de pesos. Entonces, la liquidación va a decir, sueldo base, 1.000.000. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Después yo puedo ir, sigo llenando, puedo poner hora extra, por ejemplo, que no tuvo hora extra en este momento, pero sí tuvo un aguinaldo de, como viene en fiestas patrias, ¿cierto? Vamos a suponer que esta empresa es buena con los trabajadores y pagó 100.000 pesos aguinaldo, un buen aguinaldo para que se tome su coma su buena empanadita, ¿cierto? Aguinaldo no apareció. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no apareció? Chicos, ¿quién me lo puede decir? ¿Aló? ¿No tiene la fórmula? Exacto, ¿cierto? No está configurado. Entonces, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que puse yo acá? Aguinaldo, ¿no es cierto? Aguinaldo 100.000. Acá, voy a volver a cero. O, ¿cierto? Ya aquí 100.000. 50.000, vamos a poner para que quede claro que utilicé un valor cualquiera. 50.000. Pero aquí no apareció. Entonces, cuando yo quiero, ¿cierto?, configurar el tema de las hojas, yo me posiciono donde quiero en la celda que necesito que vaya el valor y le pongo igual, ¿cierto? Cuando yo le pongo siendo igual, significa que automáticamente yo quiero traer algo que ya está en el corazón, una función, una fórmula, o aplicar algo que está en alguna celda. Y aquí yo simplemente cambio, quedo con el signo igual, ¿cierto? Cambio y me voy a donde dice ficha, que es la hoja la página que yo quiero que esté, y me posiciono en este caso en la celda B11, ¿cierto? Donde dice, ¿por qué dice ficha? Porque la hoja se llama ficha y después dice B11, que es la celda, y enter, y automáticamente ya, ¿cierto?, me lo asoció. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio ahora y digo que el aguinaldo va a ser de 100.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Automáticamente me tendría que cambiar y ahí me aparece 100.000. Entonces, esa es la gracia cuando yo empiezo a trabajar utilizando las funciones hasta el momento básicas, ¿cierto?, de Excel: columnas, filas, celdas, cómo llamar a una función en particular, o que en este momento, ¿cierto?, no hemos llamado funciones porque la idea es que a medida que vayamos viendo las funciones matemáticas, estadísticas, empecemos a llamarlas, pero por ahora simplemente incorporar datos, ¿cierto? Tengo la posibilidad de incorporar los datos yo ingresando, ¿cierto?, como lo fui haciendo, pues puse los nombres, los valores, después hice una sumatoria, una resta, que es lo mínimo que uno puede manejar, y llegamos a determinar una función tan importante como flujo de caja. Y por otro lado, ¿cierto?, por ejemplo, lo que lo estoy mostrando yo ahora es una liquidación de sueldo que me permite esta herramienta a través de datos básicos, ¿cierto?, y configurarlo de tal manera que estén asociados a la celda, me aparezcan en otro lado. Entonces, por ejemplo, veamos si está el bono. Entonces, aquí dice que la colación, pero la movilización, lo vamos a poner, ya que gana 1.000.000, le vamos a poner 50.000 de colación y 50.000 de movilización. Veamos si están asociados, ¿cierto? Me voy a ver aquí, y aquí ya aparece la colación y la movilización, y me lo sumo automáticamente porque ya está incorporado, que estos son los haberes no disponibles, y estos son los haberes disponibles, que me sumó el 1.000.000 más el 1.100.000 más los 100, la gratificación me dio eso, esto más los 100 me da 1.300.000, y ahí está, ¿cierto? Esa es la gracia, y ahí yo empiezo a trabajar con el lado, este es el lado izquierdo de una liquidación de sueldo, por lo general, siempre es así, en el diseño de la empresa que sea. En el lado izquierdo de la confesión van los saberes, y los saberes son aquellos dineros que yo percibo por la función que estoy realizando en la empresa, por cualquier concepto. Sueldo base, horas extras, aguinaldo, bono, viático, gratificación, como sale ahí, colación, movilización, cargas familiares, lo que sea, es la cantidad de dinero que yo voy a ir ganando. Pero al igual, ¿no es cierto?, que en el flujo de caja, cuando veamos los ingresos, chuta, tengo 105 millones para bolsillo, aquí uno diría, wow, tengo 1.329.240 para bolsillo, y uno le dice, no, cuidado, porque hay descuentos, y eso va en el lado derecho. Y los descuentos, hay descuentos que son legales, ¿cierto?, obligatorios, como la AFP, lo que es la salud, y la AFC, que es la de cesantía. Por otro lado, ¿cierto?, puedo tener una PB, por ejemplo, tengo que pagar impuestos de acuerdo a lo mejor a la cantidad de dinero que yo gano, puedo tener un anticipo, o puedo tener otros, ¿cierto?, como por ejemplo puede ser un descuento porque pertenezco a un sindicato, porque pertenezco, ¿cierto?, que me hagan un descuento por la compra de un auto que hice, que me lo compro descuento por planilla, que alguna empresa lo acepta, y esos descuentos me lo tienen que hacer. Y por lo tanto, lo mismo ocurre con el estado de pérdida o flujo caja. Lo que me ingresó, en este caso total de haberes,
con el total de descuento, y ahí me aparece el total líquido. Obviamente que en este caso, como no tengo ningún descuento, me aparece lo mismo que me aparece como lo que gané en haber, ¿cierto? Pero le voy a insistir, en este caso la idea no es hacer una liquidación de sueldo, porque estamos en remuneraciones, que sería, si nosotros tuviéramos en esa asignatura, yo les podría continuar con el tema. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia, si ustedes se fijan, cuando yo utilizo esta herramienta para efectos básicos. ¿Cierto? Aquí lo único que utilizamos fue columna, fila, celda, y llamamos a algunas funciones como ingresar. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, lo hice muy rápido, les quedó un poquito claro. Chicos. Al menos yo, profe, súper claro. Ya. Otra Sí, cosa igual, profe. que es importante es que se supone que tengo que pasar la asistencia, espérame, cachito. A las 2:30 hay que pasarla, no. Ya, entonces, por lo tanto tenemos tiempo. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, esa es la gracia de la utilización. Si ustedes se fijan, obviamente que va a depender de la herramienta. Hay algunas otras funciones que yo puedo hacer un flujo, no un flujo de caja, sino que un flujo de un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo pongo año 1 en la primera columna, año 2 en la segunda columna, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, simplemente para mostrárselo muy rapidito, no lo voy a hacer en flujo, sino que simplemente mostrarlo, ¿cierto? Aquí, espérenme un cachito, voy a irme a la hoja 3. Así que, pensé que no me lo permitía. Ahí ya también está ocupada, así que voy a ir a la hoja 4. Y aquí necesito, yo puedo poner, por ejemplo, lo que es flujo. Entonces aquí pongo año 1, año 2. Y la gracia que tiene, ¿cierto? Excel, que yo, por ejemplo, cuando ya puse año 1, año 2, y yo arrastro, después, ¿cierto? Utilizo los 2 años, por ejemplo, arrastro esto así, automáticamente va poniendo año 3, 4, 5. No tengo por qué estar yo colocando el tema de la copia de 1, 2, 3, 4, no lo hace automático. Y por ejemplo, aquí yo puedo ir poniendo, tomamos enero, febrero, y hago lo mismo, necesito me posiciono en las dos celdas y les copio para abajo, y hasta cuando yo llegue, por ejemplo, supongamos hasta diciembre, ahí, ¿cierto? Ahí. Automáticamente me aparece lo que es en la columna correspondiente los meses del año, y por otro lado los años, que sea 1, 2, 3, 4. Entonces, o le puedo poner, por ejemplo, 1900, o 2010, 2011, 2012, pero los copio ahí, me van poniendo el año en particular que corresponde. Entonces, cuando yo tengo flujos, ¿cierto? Yo los puedo ir haciendo por meses, y ahí le puedo ir poniendo valores, y aquí obviamente voy a poner uno que es el total. Entonces, ya suponiendo que hice enero, febrero, porque si no, no vamos a demorar mucho, y aquí yo puedo poner, por ejemplo, que en el año 1, ¿cierto? Las ventas de ese año, tomando enero a diciembre, fueron 100 millones, ya para poner un valor. Y lo voy a poner 100 nomás para no complicarme. Aquí vamos a poner, supongamos que sean 125. Entonces, si uno quiere hacerle al flujo, por ejemplo, y yo sigo sumando 100, aquí para el lado, no me equivoqué, porque estaba arrastrándola en vez de copiarla, ¿cierto? Aquí hasta el año 6, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a guardar la misma variabilidad que tiene, o sea, si el primer año varió 25 millones, en el segundo le varió 25, 25, 25, o sea, uno tiene que tener cuidado cuando yo empiezo a utilizar cierta herramienta, porque a lo mejor no tiene por qué ser así, que la variabilidad justamente de un año a otro siempre son 25 millones, porque hay muchas variables que afectan, pero supongamos que sea así. Entonces yo tengo ya este cuento, si ustedes se fijan, va a depender de la herramienta que yo quiero utilizar, en el área que yo quiero utilizar, si es recursos humanos, si es producción. Por ejemplo, los presupuestos de producción son bien entretenidos, pero son un poquito más complejos, mucho más detallados, y yo tengo que tener cuidado porque hay ciertas fórmulas que yo tengo que siempre tener en consideración y que son buenas de realizar. En una de esas, a lo mejor alcanzamos a final de la asignatura, ya cuando vayamos más avanzados, si hacemos un presupuesto de producción para que se den cuenta que tengo que utilizar muchas herramientas de las funciones que se aplican en el Excel para llegar a cabo ese producto. Entonces, ahí está la historia de cuando yo voy a empezar a utilizar o no utilizar este programa. Las funciones que ya tiene de arrastre, es decir, que yo puedo llamar y que me hacen más sencillo la confección de mis cuadros. No se olviden que el cuadro lo estoy confeccionando yo, y por lo tanto, ¿cierto? Yo soy el que le pongo en una columna, por ejemplo, más ítem, ¿cierto? Por ejemplo, costos, gastos, porque otro le puede poner, por ejemplo, ingreso, egreso, bien resumido, y resultados.
Y a lo mejor con eso es suficiente, pero uno puede decir, bueno, pero si yo quiero empezar a analizar, oye, ¿por qué los costos son más bajos que los gastos? Por ejemplo, si simplemente le pongo ingresos y le pongo egresos y le pongo resultados. Chuta, pero oye, pero está bien, pero ¿por qué tantos egresos? ¿Qué pasó? ¿Fueron más costos, más gastos? Dentro de los gastos, ¿en qué estás gastando más? ¿Por qué te subió por ejemplo, el arriendo? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de local? No sé, o ¿no es cierto?, en lo que es materia prima. ¿Por qué dentro de los costos la materia prima subió? ¿Cambiaste de proveedor? ¿Hubo un problema? ¿Hubo mucha merma? Entonces yo tengo que empezar a esa absoluta resumen de un cuadro lo tengo que empezar a ampliar, ¿cierto? Lo tengo que empezar a agrandar. O sea, de los gastos yo quiero saber cuáles son los que se han ido incrementando, de los costos también, por lo tanto la separación entre gasto y costo. En los ingresos, cuáles son los ingresos, por ejemplo, por venta de mesas, por venta de sillas, por otros productos. Entonces, para ir viendo cuál es el que tiene más importancia, qué es el que yo me tengo que dedicar más. Entonces, si ustedes se fijan con un pequeño análisis de columnas, filas, celdas, rango, diseño de cuadro, ponerle color, ¿cierto?, para cambiarle las letras, yo tengo mucha información que me aporta este producto que se llama planilla de cálculo Excel. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. Ahora, pucha, he avanzado bastante la hora, pero tenemos hasta la 1:10. Entonces, ¿cuál es la gracia que yo quiero hacer ahora? Es que, a ver, rápidamente, para los que no la vieron, ¿cierto?, no tuvieron la posibilidad de entrar todavía a la... Uy, ¿qué pasó que no me quiere...? Ah, ahí sí, que no me estaba permitiendo compartir, parece que se estuvo pegando un poco mi internet. Aquí, ¿cierto?, quiero ir a esta, lo que era la clase 2 de ahora, el trabajo en grupo. ¿Lo están viendo? Chicos, el Excel, o sea, el PPT, perdón, el Excel. Dice cierto trabajo en grupo. Bueno, los grupos de trabajo ya están conformados, así que fuera eso ya está claro. Y dice realizar un trabajo de investigación de la venta de los últimos 5 años de una empresa cualquiera. En este caso, también por la hora, ¿cierto? Porque uno se puede meter en internet, por ejemplo, ver las ventas de la Coca-Cola, pero a veces es complicado ver los últimos, a lo mejor van a ver el último año y no los 5 años. Entonces, para ayudarlo un poquitito, para que la complejidad del trabajo no sea internet, ¿cierto?, que no encontré la información en el audio, o sea, perdón, en el sistema, que ustedes pueden inventar las ventas. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Porque, o sea, les voy a dar esa facilidad. Ustedes pueden inventar la empresa Los Chilequiñones, Pepito, Juanito, o como quieran que se llame, y inventan las ventas. ¿Ya? Pero la gracia es que tiene que ser de los últimos 5 años. O sea, año 1, 2, 3, 4, 5, o porque si estamos en el 2021, que todavía no termina, 2020, 2019, 2018, y uno va para atrás. Ahí tienen que ver ustedes cómo van a diseñar el cuadro. ¿Y cuál es la idea? Como dice ahí, bueno, en ese análisis y en esa presentación, ¿qué es lo que tienen que usar? Las varias herramientas, ¿cierto? Pues de partida utilizar la hoja, la celda, bueno, el libro es porque es absolutamente el cuadro. Después tenemos la hoja de cálculo, la columna, la fila, la celda y el rango, ¿cierto?, que es la conformación, en definitiva, de cómo van a presentar la tabla. Si la van a presentar con colores, no colores, ¿cierto? Ahí ustedes, la idea es que lo diseñen como se les ocurre. Ahora, por el momento, ¿cierto?, lo que me interesa es cómo ustedes van a diseñar ese cuadro, ¿ok? Y cómo lo diseñaron. Con letras negras, con algunos les gustan las letras rojas, no sé si será visible, será eso bueno o malo, o letras azules. Bueno, ahí ustedes tienen que ver, ¿cierto?, los números de color. El fondo de un color distinto, o dejarlo simplemente como corresponde, ¿cierto? Porque va a depender de cómo ustedes quieran realizar el diseño de su cuadro, ¿ya? No sé si tienen dudas con respecto al trabajo. Chicos. Chicas. No, profe, al menos yo no. Ya, entonces voy a dejar de compartir porque eso se supone que ustedes lo tienen, ¿cierto?, también en el aula, lo pueden haber bajado y tener ahí en su computador. Pero esa es la tarea. ¿Le cargamos todo el trabajo o uno solo nomás? No, como ya están configurados por grupo, cualquiera, uno de ustedes lo sube. Ya no tienen para qué hacer todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Los voy a distribuir, espérenme un cachito, un segundito, ¿no? Espérenme un segundito, que voy a compartir. No sé por qué se puso tan lento este punto. No.
No voy a compartir nada. Denme un segundito porque voy a sacar una foto a los grupos y vuelvo a la sala. Entonces, voy a ver el tema de... Opa. Hasta aquí, así no se puede. Acá tú. Eso debería haberlo hecho delante, pero se me olvidó. Está muy lento mi sistema porque no me permite. Ahí sí. A ver, escritorio. Aquí tengo. Nómina. ¿Qué pasó? Escritorio. Sátira de clase. Esto, bueno, la primera vez que me va a pasar, pero después ya lo voy a tener, así que son un segundito, ¿ya? Entonces, grupo, planilla de cálculo, diurno. Ya. Ahí está. Ok. Ya, sorry por el minutito. Entonces, ahora me vuelvo a la sala. Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a separar en grupos, en Zoom. Por lo tanto, cada uno de ustedes va a quedar, ¿no es cierto?, con sus respectivos compañeros de trabajo. Le voy a permitir, obviamente, que puedan compartir pantalla, porque algunos de ustedes pueden abrir, ¿cierto?, por ejemplo, que tengan más contacto, más conocimiento de Excel, para trabajar y otros le van diciendo lo que pueden hacer. No se olviden que le doy la opción, la posibilidad de que ustedes inventen las ventas, ¿ya? Y la empresa. O bueno, ahora, si uno ya vio el trabajo y se metió y tiene los datos de una empresa que siente que se conoce, ningún drama, todo lo contrario, bienvenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a comenzar a hacer? A separarlos en sus respectivos grupos. Entonces, aquí tengo el grupo 1, de acuerdo a la information que me recibí, es Juan José González, ¿cierto? Juan José, Danixa y Ignacia. ¿No la veo, Ignacia? Ya, bueno, no está. Aquí Sí, está. profe, Pastora Ignacia. ¿Ah? Pastora Ignacia. Ah, tiene razón. Ya después le cambió, no. Ya entonces, tiene razón. Andrés Aguilera, estoy en el grupo 2, Denise y Nicole. Ok. Y grupo 3, tengo a Paula, Jordan y Jimmy. Ya, y aquí en la sala 1, no, me equivoqué. Ya. Bueno, Pastora, me quedaste por ahí, pero voy a mandarlo a los grupos para que ¿cierto?, no perder tiempo y después te ingreso al grupo 1. Vale, entonces lo voy a mandar ahora a su grupito. No se olviden que tienen que ingresar a los grupos, ¿cierto?, para salirse de la sala municipal. Ya, y Pastora, entonces te voy a mandar a la sala 1. Ahí está. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, ¿saben lo que tienen que hacer o no les quedó claro? Sí, quedamos claros. O sea, hay que hacer una comparación de 5 años de ventas de una empresa cualquiera. Exacto. ¿Y cómo lo van a diseñar? Eso va a depender de ustedes, la cantidad, si van a poner, por ejemplo, de enero a diciembre o poner todo el año, eso va a depender exclusivamente de ustedes. Ya. Ya, pero sí, a lo menos tiene que haber 5 años, obviamente. Ya. Entonces, va a depender de la cantidad de información que ustedes tengan para después poder, por ejemplo, si tienen que hacer alguna presentación. Porque si le ponen año 1, 2, 3, 4, a lo mejor es como muy limitado. A lo mejor, Claro. a lo mejor los meses muy largos, pueden poner semestre 1, semestre 2, no sé, lo dejo a diseño, o sea, a criterio de usted. ¿Ya? Profe. Vale. Entonces, me salgo de la sala, cualquier cosita me llama. Para esto van a tener, bueno, ya la clase ya está a las 1:10, parece, ¿no? No.
Hasta la 1 parece, profe. Hasta la 1. Bueno, 25 minutos todavía tienen, ¿ya? Ya, ok. Vale, me salgo de la sala. Ya, Ay, me chicos, equivoqué. ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Consulta, ¿tienen claro lo que tienen que hacer? Sí, Ya. estamos ya empezando a trabajar. Ya, lo que yo les quería comentar era, por ejemplo, como son 5 años, si ustedes quieren pueden poner año 1, las ventas de enero, febrero hasta diciembre, o ponen trimestre 1, 2, 3, 4, o semestre 1, va a depender de ustedes, ¿ya? Obviamente que mientras más chiquitito el cuadro, menos información saca uno, pero es absolutamente criterio de ustedes, ¿ok? Ya, profe. Vale, nos vemos. Cualquier cosita, hasta la 1 vamos a estar en la sala, ¿ya? Ya, Ya, profe. profe. Ya, ok. Hola, chicos. ¿Me escuchan? Jordan, Gilbert. La profe. Hola, hola. ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Les quedó claro? Más o menos, profe. Lo que tienen que hacer, por ejemplo, año 1, si ustedes quieren, ponen año 1, enero, febrero hasta diciembre por mes y van colocando los valores. O pueden poner trimestre 1, trimestre 2, por ejemplo, el año lo viene el trimestre que serían 4, o el semestre que serían 2. No le aconsejo que pongan año 1, 100 millones, año 2, 200 millones, porque es muy limitado. Entonces, la idea es poner a tener un poquito más de conocimiento con respecto a las ventas. Entonces, la distribución va a quedar exclusivamente parte de ustedes. ¿Ok? Pero, como les digo, son 5 años y ustedes ven ahí si ponen todos los meses, los dividen en semestre, no sé cómo quieran. ¿Ya? Parecido como lo estaba haciendo usted delante, ¿no? Exacto, muy parecido, solo que si lo hacen muy limitado, van a hablar de poquitito, en cambio, porque la idea es cierto, desplayarse después, porque les puede tocar a ustedes como grupo que presenten sus cuestiones y decir, mira, el año 1 vendimos 100 y el año 5 vendimos 200. No es mucho, la idea es que tengan más información. Y para eso, separen los meses si quieren, ¿ya? De cada año. Total, están usando Excel y no es complejo, ¿ok? Para eso tienen hasta como la 1, por ahí ya los saco de la sala. Así que a trabajar. ¿Vale, chicos? Les salgo de la sala.
¿Me llamaron? Profe, Sí. A ver, ¿quiere que vea lo que están haciendo? ¿sí? Ya. Sí, profe, por favor. Ventas, 17, 18, 19, perfecto. Ya. Pregunta, ¿por qué en el año? Ah, bueno, obvio, porque terminamos, vamos en agosto, ¿no? Perfecto, ahí están Claro. los 5 años, estamos separados, los totales, bien. Y está con colores, perfecto. Sí, esa es la idea. Después cuando vayamos viendo qué podemos hablar de eso, es lo importante. Ya, pero el trabajo está ya terminado por ustedes. Ya, profe. Así que lo pueden subir y cuando lo suban, si quieren me avisen de nuevo para que lo chequee que está arriba y después se salen de la clase. ¿Ya? Ya, profe. Vale. Ya, gracias. Ok. Sí, Manon. Hola, profe. Les Hola, queríamos hola. mostrar el trabajo. Ya. A ver, tienen de enero a marzo, abril y mayo, 2015 hasta el 2019, perfecto. Los totales, total general de las ventas. Y fantástico, pusieron años con más ventas, ya se le pusieron más de lo que les pedí. Así que súper bien. Súbanlo y más me hicieron un pequeño comentario. Perfecto. Ya, Muy profe. bien. Súbanlo al sistema y después si quieren me llaman para chequear que está bien y salen de la clase. Ok, lo voy a enviar ahora. ¿Ya? Ya, vale, ok. Sí. Chicos, Profe, ya lo Profe, subimos. sí, ya lo revisé, está arriba de un trabajo usted y si está perfecto van a tener 0,3 décimas para la prueba que corresponde, para la primera prueba, ¿ya? Ya, profe, ya, genial. Así profe. que nos vemos en la próxima clase, que estén bien. Chao, chao. Ya, profe. Chao. Chao.
Chicos, Hola, profe. cuéntame. Queríamos saber cómo íbamos Ya, con el trabajo. muéstrame Ya, la pantalla. al tiro, espérame. Vale, no te preocupes. ¿Se ve ahí, Perfecto. profe? 1, 2, 3, 4, lo que llaman el año 5. El año 5 se supone que es el 2021, Sí, entonces entonces mira, no sabía si ponerlo todo. lo que te aconsejo pone en el año 2000, en vez de año 5 pone 2020, para que claro, después pone 2019, así, cámbialo en vez de año 1 para poner los años. Ya. Y con eso tenemos listo, lo suben al sistema. ¿Ya? Pero, por ejemplo, como este es 2021 y aquí no le ponemos nada, ¿o cómo lo hacemos? ¿O No, empezamos no, desde déjenlo así 2030? no, porque no pueden ponerle Ah, ya. si todavía no llegan esos meses. Sí, pues, Así que está bien, ok. eso, 2019 sería ahí. Ah, perdón, 2020, 2019, eso. Y me lo suben al sistema y después díganme que se lo chequee, que efectivamente está arriba para que se quede tranquilo y sale y ya terminamos la clase. ¿Vale? Ya, profe. Ok, Ya, profesor. vale, vale. Chicos, chicas, ¿me llamaron? Sí, profe, ya lo subieron. Ya, Voy a ver déjame. si... Sí, lo chequeo el tiro. ¿Dónde estamos? Semana 2, tarea 1. Aquí. A ver, me aparece solamente uno. El grupo ustedes, Juan José, Pastora. Déjame ver, a ver. Juan José, Pastora. ¿Lo subieron? Lo subí yo, pero lo que pasa es que por eso le quería preguntar, porque me tiró un error, pero ahora yo actualizo la página y sale que se Sí, cargó. no, sí, ya está. Lo que pasa es que a mí me aparece no subido, pero cuando ingreso al sistema aparece que está. Ya, ya. Así que, bien, ya está. Solamente para terminar, si está ok el trabajo, que por lo que estuve viendo es así, van a tener 0,3 décimas para la primera prueba. ¿Ya? Ya, Gracias. bacán. La próxima clase igual se lo ratifico. Ya, bacán. Chao, Muchas nos gracias. vemos. Ya, Muy profe, bien. chao, Chao, que gracias. estén bien. Chao, 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 Pastora, profe. Elisa y Juan José. Chao, compañeras, que estén bien. Chao, Juanjo.
Ya, chicos, lo revisé y está subiendo el sistema. Profe, Hasta arriba. por si acaso faltaba una compañera de nuestro Sí. grupo. Sí, no, yo sé. ¿Qué pasó con Igual ella? la puse ahí en el pero para que usted sepa. Ya, pero ¿participó? No, pues, si no estaba. Por eso, entonces no va a tener décimas para esta vez, en esta oportunidad, ¿ya? Ya. Porque listo. si está ok el trabajo y que por lo que vi está bien, van a tener 0,3 Sí. décimas de apoyo para la primera prueba, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos, nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Que estén bien, cuídense.